Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Ya es noche aquí en Houston, en algunos lugares todavía es tarde. Buenos días, buenas noches, no sé en qué parte del mundo nos estén mirando. Gracias por estar con nosotros hoy en este día aquí en Mesa Redonda. Estamos contentos porque tenemos un invitado de lujo, tenemos al padre Ricardo López que nos viene a hablar de cómo hacer una buena confesión. Buenas noches, padre Ricardo. Buenas noches, ¿qué tal, Javier? Y saludos a todos los que nos estén mirando desde cualquier parte del mundo. Estoy contento de que me hayan hecho esta invitación indignamente, pero esperamos poder ser de alguna utilidad. Muchísimas gracias, padre, por haber aceptado la invitación. Mire que en estos días, pues ya la gente, pues casi no se quiere confesar y los que nos confesamos, pues muchas veces no sabemos cómo confesarnos, padre. Por eso es de gran bendición que esté usted con nosotros en este día. Claro, pues la confesión debería ser la fascinante experiencia de reconciliarnos con Dios. Y si no resulta algo, algo que sea deseable para muchos, es o porque se confiesan mal o porque lo hacen en exceso. O sea, en todo hay tanto los que no se confiesan como los que se confiesan demasiado. También hay los que se confiesan mal. También habemos los sacerdotes que confesamos mal. Pero pues, para todas sus dudas y aclaraciones, con el fin de que les motive a hacer una buena confesión, tanto para los que llevan mucho sin confesarse, como para los que se confiesan seguido, pero quizá no lo hacen correctamente. Vamos pues a dar las directrices para que nos motivemos a hacer la confesión, que debe ser un encuentro con misericordia de Dios. Muchísimas gracias, padre. Y es que si es bien necesario, por ahí le mandé el link para que lo tenga también usted y lo pueda postear. ¿Cómo lo podemos encontrar en su página, padre? En página en Facebook estamos Padre Ricardo López. Así tal cual me encuentran, ahí verán Padre Ricardo, ok. mi logotipo. Y también, si quieres, enseguida les paso el contacto de WhatsApp por si quieren recibir diariamente una meditación que hago del Evangelio. Muchísimas gracias, padre. Sería de gran bendición. Muy bien. Bueno, pues pues como decimos nosotros aquí en el programa, acostumbramos siempre decir que pues venimos a ponerle el pecho a las balas, padre. No nos rajamos. Padre, ¿está listo? Listo. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera. ¿Cómo sabe una persona, un católico, un cristiano, cómo sabe que tiene la necesidad de confesarse? ¿Cómo comienza? ¿Cómo se da cuenta la persona y dice, me tengo que confesar? Tengo la necesidad. ¿Cómo comienza, padre? Bien, pues una persona de conciencia bien formada sabe cuando ya ha cometido un pecado. Hay pecados que pueden estar a una confesión, que son los pecados que llamamos veniales, que no te impedirían acercarte a la comunión, no ponen en un grave riesgo de condenación. Son pecados leves por los que tenemos cada día pequeños disgustos, que se nos sale alguna palabrota, que una mentira cosa, que un pensamiento, que una mala mirada. Cosas leves que son las pequeñas de la vida diaria. Bueno, son cosas que podemos asumir que no son algo grave, que poniéndolo ante la misericordia de Dios sabemos que Dios sabe lo frágiles y lo humanos que somos y por tanto no son un cargo fuerte de conciencia. En cambio, cuando tú ya eres consciente de que elegí deliberadamente el mal, de que sabiendo lo que debías hacer o lo que debías evitar, y así hiciste, entonces ya tienes un cargo de conciencia que es una persona de conciencia formada, no alguien dado por la soberbia que dice, pues sí, hice y qué, y que al cabo, pues es el, todo depende de cómo uno lo vea, y que al cabo Dios es mi cuate y él sabe. Alguien de conciencia recta, formada, sabe cuando ha hecho mal y por lo tanto busca reconciliarse cuanto antes. Muchísimas gracias, padre. Y es que es importante que la gente sepa
que muchas veces tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios. A veces nuestra conciencia nos dice, yo estoy bien, no pasó nada, pero tenemos que saber también cuando sí hacemos mal, ¿cierto, padre? Bueno, y quiero añadir, hay veces que somos conscientes de que hemos pecado, pero aunque no tengamos, digamos, algún caso de conciencia, si ya ha pasado un tiempo considerable sin acercarme a la confesión, es muy bueno que por lo menos cada 6 meses, haga un examen de conciencia detenido, riguroso, para ir descubriendo en qué cosas he fallado. El mandamiento de la iglesia es confesarse, digo, por lo menos una vez al año, en tiempo de Pascua. Ya el hecho de dejar pasar más de un año sin confesarse ya sería un pecado en sí mismo. Por eso, no dejemos pasar demasiado tiempo. Constantemente me llegan personas que tengo 5 años sin confesarme, 10, 20 años sin confesarme, y tú dirás, bueno, pues que vivía en una situación irregular, estaba impedido por algo. No, simplemente pues como que no me anima, como que, pues digo, yo no soy mala persona y para qué. Y bueno, ahí te das cuenta de que es un gran descuido o que se ten por razones infundadas, ¿verdad? Entonces, tanto si tienes un cargo de conciencia como si no lo tienes, pero ya pasó un tiempo considerable en el que debes revisar tu conciencia, es entonces que sabemos que necesitamos la confesión, porque puede haber algunas cosas de las que no somos conscientes y por eso debemos tener a la mano un buen examen de conciencia que nos proporcionan en la parroquia, que podemos buscar por internet, o que simplemente preguntando con un sacerdote podemos caer en la cuenta de que, sí he caído en algunos pecados, no necesariamente graves, pero debo revisar en qué tengo que ir mejorando para no estancarme en mi vida cristiana. Muchísimas gracias, padre. Y hablando de eso, del buen examen de conciencia, ¿cuál es el primer paso para una buena confesión, padre? Bueno, pues tal como nos lo aprendimos en la doctrina, el primer paso para la confesión es el examen de conciencia. Y esto es el foco de nosotros los sacerdotes, de que la gente llega a confesarse sin haber hecho examen de conciencia. Que llegan a decir, a ver qué les ocurre. Adentro del confesionario algo se les ocurrirá decir. Se confiesan porque pues, suele pasar mucho con niños adolescentes, porque los mandaron a confesarse. Y ya en el confesionario están pensando, pues así generalidades, pues que me porto mal, que hago cosas malas, que hago cosas que no se deben hacer. Bueno, pero ¿qué cosas? O a veces llega la persona que ya personas que viven una constante, en un constante estado de angustia, deben sentirse culpables por algo. Y cuando ya entran al confesionario y dicen, padre, pues a ver si me podía ayudar. Pues mira, ciertamente estamos para ayudarles, pero que esta ayuda no significa que yo me evito el esfuerzo de hacer mi propio examen de conciencia, ¿sí? No confesarse solo por la rutina, solo porque, caray, Dios debe estar enojado conmigo por algo, no sé por qué, pero por algo, ¿sí? Entonces, el primer paso, muy necesario que les encarecemos tanto a los sacerdotes, haz un examen de conciencia, lleva muy bien en mente aquello que vas a decir, conócete primero para que puedas dejarte conocer, iluminar por la misericordia de Dios. Es lo primerito que les pedimos. Y sobre todo, ser concisos para no redundar como voy. A ver qué se me ocurre. O puedo ser demasiado breve, como aquellos de que, pues de que esto, y ya. Eso delata una confesión muy mal hecha y muy superficial. O como aquellos que están, pues a ver qué más, el otro día y luego le dije y luego me pasó y pues luego me enojé y luego le dije y cuentan cada novela que es innecesario decir tantos detalles por no ir al grano, ¿sí? Muchísimas gracias, padre. Y hablando de los pecados veniales, llegar tarde no es malo. Aquí tenemos a nuestro hermano Rodrigo Andrés Calvo. De hecho, este programa es Pregúntale a Rodrigo y sus amigos. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Se atoró un poquito en el tráfico el padre Ricardo López Díaz. Padre Ricardo, un gusto conocerlo, Dios le bendiga.
Qué pena El gusto llegar es mío, tarde. Rodrigo. Ay, dígame, padre. El gusto es mío, Rodrigo. Ah, Gracias por bueno, la qué invitación. honor tenerlo aquí en este programa con nosotros. Me parece muy importante su participación el día de hoy, porque creo que tiene que quedar muy en claro todo lo referente a la confesión, porque a los laicos se nos presentan muchas inquietudes. Yo tengo una, si me lo permite, si se hacen Sí, una preguntita. adelante. Eh, por ejemplo, cuando un laico hace cola para la confesión y digamos que por X o Y motivo el sacerdote no alcanza a confesarlo, entonces, ¿qué pasa con el laico que generalmente pues se siente culpable, no sabe qué hacer porque quería confesar y no alcanzó a confesarse? Eh, ¿Ahí qué solución hay o qué sucede, padre? Bueno, pues, ¿qué pasa? Pues tenías la intención de confesarte bien y el sacerdote por alguna razón no alcanzó. Tal vez le tocaba misa o tenía un compromiso en otra parte. Pueden ser muchas razones. Obviamente, pues ahí tú tenías toda la intención, no tenías la culpa, pero pues ahí no hay otra más que buscar la siguiente oportunidad. Ahí también los sacerdotes les pedimos un poco de comprensión a ustedes, de Ujú, que pues queremos buscar el mayor tiempo posible para confesar, pero pues, se nos anteponen otros compromisos, ¿verdad? Así que pues, ahí les pedimos paciencia y comprensión. Pero mira, si aquí lo que tú querías era poder comulgar en esta misa, bien, revisando tu conciencia, de veras esto que traigo es un pecado grave que me impide comulgar. Si por decir, voy a confesarme, pero nada más porque, ay, me siento incómodo, mal, porque y pasé un coraje, porque tuve una discusión. Bueno, pues son cosas que pasan, no son pecados graves. Claro que uno se siente mal, si tuvo que alzar la voz, si tuvo que debatir algo, pues sí, se siente normal, pero no es un pecado mortal. Caramba, ujú, bueno, si tú querías confesarlo, que la gente más bien busca, busca solución a un pecado mortal, más bien un desahogo, un sentirse bien, un quitarse un peso de encima. He de decirles que bueno, no son pecados de incomodidad, si es que acaso llegan a ser pecados. ujú. O sea, si cualquier disgusto vamos a considerar un pecado, pues me vas a decir que nuestro Señor es un pecador, porque Él también pasó por varios disgustos, por el sentimiento de impotencia, de ira, de coraje. No, pues claro que no somos de hule y nos pasan muchas cosas en la vida donde no respondemos como quisiéramos. Pero hay que distinguir nuestras emociones de un verdadero pecado. Entonces, bueno, a no desviarme de tu pregunta, si tú identificas que te quieres confesar por alguna cosa de esas que no son graves, haz tu acto de contrición, comulga, y bien, te confesarás en la siguiente oportunidad. Ahora, si bien, sabiendo que tú traes un pecado grave, ¿no? Inconsciente, te acerques y pues considéralo como parte de tu penitencia, el esperar a la siguiente oportunidad. Es más previsor, porque algunos no alcanzan confesión porque dejan todo al último. Quiero decirles, los padres decimos el horario de confesión es por decir a las 7. Yo llego tranquilamente a las 7:45 cuando el padre ya está de salida, pues también ser un poco paciente y pues si quieres verlo con arte, considéralo parte de penitencia para esperar el momento de poder confesar. Claro, padre. Una pregunta un poquito más capciosa, si me lo permiten. Es que son cosas que me han ocurrido de pronto. A Pues ver, que un laico, pues en el caso que llegue el laico a confesarse, esté en pecado mortal, ¿sí? Y no alcance por X o Y razón a confesarse, si sale de la misa y Dios no lo quiera, lo atropella un carro, ¿qué pasa con esa alma que no alcanzó a confesarse? pues mira, Rodrigo, una cosa es la teoría y otra cosa será en cuanto a la misericordia de Dios. Según la lógica de nuestra doctrina, pues sí, alguien que está en pecado grave está pues expuesto al peligro de condenación, ¿verdad? Sin embargo, pues no podemos decir, híjole, seguritito se fue al infierno. Pues, no,
sea, uno debe, claro, esforzarse por vivir siempre en gracia y tener el firme deseo de morir en gracia. Pero ante estas cosas, no soy Dios como para poderte responder, como para poderlo asegurar. Ahí, obviamente, esperemos que no suceda. Por eso nunca debemos sentirnos a gusto a sabiendas de que estamos en pecado mortal. O sea, nunca deberíamos estar conformes y decir, ay, no, a mí no me puede pasar que hoy me atropelle un tráiler, por ejemplo. A mí no me... Pues no digas eso, ¿verdad? Pero mira, no me atrevería yo a decir algo que pues nos supera, nos rebasa. ¿Qué pasará? Pues cuando pase lo sabremos, pero yo confío que Dios es grande, es misericordioso y que a un alma que confiaba plenamente en Él no le permitirá morir en pecado mortal. Gracias, Padre, padre. Perdóname, yo le hice esa pregunta, te lo digo porque pues yo soy converso al catolicismo, o sea, regresé al catolicismo y el día que me di cuenta pues que la Iglesia Católica era la fundada por Cristo, me acordé ahí mismo que llevaba 14 años de no confesarme. Y entonces en ese momento a mí me entró la angustia y ese día ni siquiera salí a la calle esperando la misa del domingo porque no quería que me pasara nada y morir en pecado mortal. Por eso, y siempre tuve como eso dándome vueltas en la cabeza porque me acuerdo de ese instante de mi vida. Bueno, Entonces, pues quizá tampoco volverse uno paranoico, ¿verdad? Como que me va a caer algo encima o me voy a morir en este momento. Pues no, o sea que ante todo, cuando caemos en conciencia del pecado, que lo que haya sea dolor sincero por los pecados. Híjole, yo pienso que Dios en su afán de salvarnos, es bueno, en un caso extremo así. O sea, el dolor de los pecados, un caer inmediatamente en la conciencia, Señor, perdóname, te fallé, me confesaré lo antes posible. Pero pues claro, que no sea la que nos haga el no confesarnos. O sea, recuerda que lo que la iglesia enseña que sería causa de condenación eterna es la persistencia y la obstinación en el pecado. Ya el solo hecho de caer en conciencia de que hemos pecado y de que estamos sinceramente arrepentidos, eso ya es un inicio del perdón. Y es un paso que debe llevarte a la confesión, pero vaya, ese paso creo que Dios lo tomaría por bueno. gracias, padre, muy amable. muchísimas gracias, padre. Y aquí en el programa siempre hacemos preguntas concisas y macizas, directo a la yugular, padre. Así es de que aquí vamos con todo. Y le quiero hacer una pregunta, porque solamente usted, que es sacerdote y el que se va a confesar, sabe lo que pasa dentro de un confesionario. Y le quiero preguntar, padre, al momento de la confesión, ¿se dice todo con lujo de detalles o solamente el pecado? No, por favor, se lo suplico. No hay necesidad de que cuenten historias, novelas, ¿no? Hay que distinguir entre la confesión y la dirección espiritual. Cuando hay un deseo de tener una iluminación, una asesoría espiritual en algún aspecto de la vida, entonces procura buscar al sacerdote en un momento oportuno o concretar con él una cita, de modo que te pueda poner más tiempo, más atención, de que no lo agarres con prisa, que no te explayes cuando hay más gente esperando. Y ahí pues ya podrás, aún ahí, siendo conciso sin perderte en detalles absurdos, porque también pues hay personas que les falta un poquito el don de síntesis, ¿verdad? Que una cosa que te pueden decir en 5 minutos te la dicen en una hora. O sea, por darle vueltas y vueltas y explicaciones innecesarias. Mira, ok, o sea, tampoco digo que vayas a confesarte escuetamente. O sea, sí, exprésate con libertad y con confianza, pero tampoco abuses, tampoco exageres, ¿verdad? Entonces, ¿qué les pediría? Señalen el pecado. Padre, pues he pecado de soberbia, he mentido, bueno, eso sí, hay cosas que se deben explicar su contexto. Si, por ejemplo, llegas diciendo, es que he hecho cosas malas. Bueno, ¿qué cosas malas?
¿A qué crees? Si, por ejemplo, llega un niño diciendo, padre, pues es que le toqué sus cositas a mi hermanito. Yo primero, ¿Qué le hiciste a tus cositas? ¿Pero cuáles cositas? Pues sus juguetes, los que tenía. Ah, ya. Quizás sí haya cosas que haya que precisar. Por ejemplo, en el ejemplo de las mentiras. A ver, mentiste esa mentira piadosa de que, ay, simplemente dije que no podía ir a cierto lugar porque en realidad no deseaba ir, aunque sí hubiera podido, pero no deseaba. Pues bueno, quizá un falta de asertividad, pero pues, total, no es cosa grave. Otra cosa es mentir para ocultar un grave pecado, mentir para perjudicar a una persona, mentir para un acto de corrupción, mentir para incluir algo delicado. Pues, ahí tenemos que especificar la gravedad. Cometí actos impuros. Bueno, pues, dentro de los actos impuros, ¿qué clasificación? Ahí es acto impuro contigo mismo, con otra persona. Eres casado, eres soltero, con alguien, ahí sí, pues habría que precisar si fuera el caso con alguien de tu mismo sexo, incluso eres sacerdote, eres religioso, fue algo ocasional, es muy frecuente. En el caso del adulterio, bueno, fue algo que pasó por ahí o es una situación que persiste hasta el momento, si me doy a entender. En eso sí hay que precisar, no tanto la historia completa, más bien precisar, y si necesitas ser comprendido en algún aspecto, pues sí, cuéntanos cuál es la situación, pero digo, solo aquello que sea necesario para comprender, para mencionar la gravedad del pecado, no llegar a platicar y paja solo por perder el tiempo. Muchísimas gracias, padre. Y hace un momento usted comentaba de que si eres sacerdote, y es algo que muchos no sabemos, ¿los sacerdotes se confiesan con otros sacerdotes, padre? ¿Alguien se ha confesado con usted, algún otro sacerdote? Por supuesto. Y me confieso también con otros sacerdotes. Claro que uno no se puede poner un espejo y confesarse solo, ¿sí? Y es más frecuente de lo que la gente se imagina. Por supuesto que también necesitamos confesarnos. Es que es algo, es como un tipo tabú o una creencia de que el sacerdote no se confiesa, que es solamente para los laicos, para los fieles confesarse. No, pues, de hecho, se han circulado por ahí imágenes del Papa confesándose. Y puede confesar el Papa con cualquier sacerdote. Claro que sí. Un obispo se debe confesar, un cardenal. O sea, el hecho de ser dispensadores de la misericordia de Dios no nos hace inmunes al pecado. Y pues, ¿quién más que nosotros debemos mantenernos en esa gracia de Dios? Y claro que también estamos expuestos a las mismas tentaciones, debilidades. Por lo tanto, sí, afirmativamente, también nos confesamos nosotros. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué parámetros debería tener un laico a la hora de escoger su director espiritual? Bien, pues alguien que le inspire confianza, alguien que tenga disponibilidad de tiempo. Tal vez, híjole, tienes un padre que, ay, es tu superestrella, eres su fan, pero pues precisamente por ser muy visitado, con muchos cargos, y tal vez no tendría el tiempo necesario para atenderte. Bueno, ahí ser comprensivos, ¿verdad? Un sacerdote que te pueda entender, ¿verdad? Pues desgraciadamente también habemos sacerdotes que son de una mentalidad muy cerrada y pues te angustian. Quizá hay algunos que son demasiado manga ancha, demasiado open mind, y en lugar de encauzarte, solo te sobean el lomo y se carcajean contigo y jarjajar, pero más bien, si tú lo que buscas es un verdadero guía, busca a alguien con quien te identifiques, alguien que te escuche, que te dedique tiempo, y alguien no tanto que congenie con tus ideas, sino que más bien tenga la línea, la mentalidad. ¿Quieres alguien que te exija, alguien que te forme?
entonces no te busques a alguien que tú sabes que nada más te va a sobar el lomo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues, qué gran dificultad. Uno quisiera tener amplio menú para escoger en su parroquia, pero desgraciadamente, y creo que más allá en Estados Unidos, esto está muy difícil. Está difícil encontrar porque hay pocas parroquias y pocos sacerdotes, y sacerdotes con horarios muy estrechos. Entonces, vaya que es todo un desafío. A mí a cada rato, a través de mi página, voy a confesar por Facebook. Pues, mija, no se puede. La confesión debe ser presencial, cara a cara. Pues aquí por Hangout nos estamos viendo cara a cara. Sí, mija, pero digamos, no tiene validez. La absolución no llega hasta allá. Debe ser algo donde haya un contacto humano. Entiendo que es sumamente difícil, pero si de veras quieres tenerlo, yo estoy seguro que Dios te pondrá en el camino la persona adecuada. Padre, algo que es bien importante y la gente a veces no entiende, ¿para qué es la penitencia que muchas veces después de la confesión los sacerdotes dan? La penitencia es, digamos, un acto de reparación. Antes esto era muy riguroso. De hecho, dicen, a mí no me tocó verlo, pero dicen que había un librito especial de penitencias, donde a tal pecado, tal penitencia, que robaste, pues devolver lo robado y aparte irte de rodillas a la villa, o que cometiste un acto de impureza, pues meterte tantos latigazos tú solo. Pues antes así era como que era entendido como una especie de castigo, pero no, hoy debe entenderse como un acto del mismo penitente que desea satisfacer, reparar su falta, que no sea nada más algo superficial como que, me perdonó y ya, que a todo dar, pues, y yo le sigo igual. No, o sea, que se vea como un signo de verdadero arrepentimiento, dolor de los pecados. Bueno, ahora voy a hacer o quiero hacer algo que demuestre mi arrepentimiento. La penitencia, qué mejor que fuera en proporción al mismo pecado. Si robé, devolver lo robado o compensar con una obra de caridad. Si calumnié, restituir la buena fama de la persona que calumnié. Si caí en la tentación de la pornografía, decidido a deshacerme de todo el material pornográfico que tengo y ofrecer alguna obra de piedad. Claro, la penitencia te la pone el mismo sacerdote. A lo que yo he conocido, los sacerdotes nos hemos vuelto muy complacientes en las penitencias. O no dejamos, o nomás por decir que hagas, rezan Padre Nuestro, reza 3 Aves Marías. Algunos son más cargaditos, unos rézate todo un rosario, haz 3 horas de adoración al Santísimo, o léete todo el Antiguo Testamento. Pues ahí quizá, pues por la carga de trabajo, los sacerdotes no nos esmeramos tanto en dejarte una penitencia adecuada. Pero de un penitente que realmente quiere que su confesión sea una experiencia transformadora, de ti mismo debería brotar el propósito de hacer un verdadero acto de satisfacción, acto de piedad. Aquí creo que también los penitentes como que reciben la penitencia y o no la hacen o la hacen muy superficialmente. Yo he visto personas, muchachos que confieso, más tardan en hincarse que en volverse a parar para irse. ¿De qué? De que su penitencia le hicieron así como que nomás por salir del paso. Pero alguien que quiera tomarse en serio su vida espiritual, no le va a bastar el recibir la absolución, sino va a ofrecerle algo a Dios, ojo, entendido no como el castigo que Dios te impone, no sé, como para que se te quite, órale, no, como un acto de amor a Dios, como algo que voy a hacer por reparar mi falta. Y que no es lo más apropiado, porque en todo caso estaríamos viendo la oración como un castigo. O sea, ahora para que se te quite vas a rezar 3 Padres Nuestros. No. Que no se vea en modo alguno como un castigo, sino como un acto de amor, de reparación. Muchísimas gracias, Padre. Adelante, Rodrigo. Bueno, Padre, para hacer, digamos, un buen examen de conciencia, yo he escuchado que se puede utilizar como parámetro los 10 mandamientos de la Iglesia. ¿Usted lo recomienda? ¿Qué otros parámetros puede haber para uno hacer ese examen de conciencia bien hecho antes de confesarse?
Sí, pues el examen de conciencia más básico son los 10 mandamientos. Bueno, que no confundas, los mandamientos de Dios son y los mandamientos de la iglesia son 5. Sí, sí, hacemos esta distinción. Pero no solamente eso. Los 10 mandamientos, híjole, pues son lo más básico, lo más elemental, lo demás ley natural, lo demás sentido común. Aquello de que, no, pues, yo no robo, yo no mato, pues vaya, no creas que mereces una medalla al mérito por eso. O sea, los 10 mandamientos es lo más elemental, básico para, no digo para ser un buen cristiano, digo para ser un buen ciudadano, para de menos no andar en los malos caminos. Pero ya, aquel que busque la perfección cristiana, entonces deberá no conformarse solo con los mandamientos, sino pasar a algo más. ¿Alguna vez has hecho tu examen de conciencia reflejándote en las bienaventuranzas? He sido pobre de espíritu, he sido misericordioso, mi testimonio ha hecho que sea perseguido por causa de la justicia o no. ¿Te has hecho un examen de conciencia con los vicios y virtudes? ¿O con las obras de la carne y las obras del espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5? Esos también pueden ser exámenes de conciencia muy prácticos y no solamente los pecados que he cometido. Recordemos también el bien que ha estado a mi alcance hacer y que no hice. Eso también debemos tomarlo en cuenta para nuestro examen de conciencia. Hay muchos que pueden conseguir disponibles en internet. Asegúrense que sean de algún sitio católico, ¿verdad? No busquen cualquier cosa que podría confundirlos. Padre, ¿Mande? perdón que lo interrumpa. Quiero hacer una pregunta de una persona que está en el chat de YouTube. A ver. Dice Mari Peña, ¿qué pasa cuando han pasado 30 años sin confesarse? ¿O qué pasa con los pecados olvidados? Bien. Bueno, si llevas 30 años sin confesarte, pues, bueno, lo primero que has de hacer es un muy buen examen de conciencia. Mira, créeme que, al menos yo, en mi experiencia, yo no me enojo con una persona que trae graves pecados. Más bien me enojo con la persona que se confiesa superficialmente. Para decirme que fui sicario, violador, secuestrador, asesino, y yo te trataré con misericordia en nombre de Dios. Pero ¿sabes lo que nos molesta? ¿Sabes cómo si nos irritamos con el penitente? Cuando su confesión está mal hecha. Cuando se nota que solo quiere salir del paso. Y así casos como el de esta amiga que se conecta, me llegan a cada rato. Llevo 30 años sin confesarme. ¿Y por qué se confiesa? Porque voy a ser padrino de confirmación. A ver, dígame sus pecados. No, pues yo no soy mala persona. Nomás, pues, a veces que uno se enoja y reniega y pues ya. En 30 años nada más eso. En 30 años, ¿qué tienes que decir? Y luego, pues ya uno le empieza a escarbar. A ver, ¿vas a misa los domingos? Pues casi no. ¿Qué hago? A ver, ¿has sido fiel a tu esposa? Pues a veces. ¿Has sido deshonesto en cuestiones de dinero? Pues a veces. ¿Qué hago? O sea, escarbándole vas a encontrar mucho. Claro que sería interminable que me dijeras con lujo de detalles todos los pecados desde que tengo uso de razón. No se trata de eso. Se trata de ver la lista de los mandamientos, decir esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Y claro, aquello que se olvida queda asumido en esa confesión. Pero distingamos entre lo que se olvida y lo que voluntariamente se omite. Un pecado olvidado queda perdonado. Aún así, que te levantaras de confesarte y dijeras, ¿quién se me olvidó decir esto? No hace falta que te regreses. Ya quedó perdonado. Y de hecho, varios sacerdotes añadimos a la fórmula de la absolución, yo te absolvo de todos tus pecados pasados y olvidados. Pero otra cosa es que omito decir algo porque me da pena, porque sé que el Padre me puede regañar, porque me va a decir que deje de hacerlo. Y mira, yo te tengo que creer lo que tú me digas, pero ¿a quién crees que estás engañando?
quién crees que está engañando? A Dios no lo vamos a engañar. Padre, Sí. Y para allá iba mi segunda pregunta, y es que en este tema hay mucho de dónde escoger y de mucho de qué hablar, y esa era la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los pecados que se miente? Cuando estás haciendo una confesión, mientes. Por ejemplo, usted le pregunta, ¿has ido a misa todos los domingos? Y dice la persona, sí, padre, sí he ido, pero no ha ido. O cuando omite algo. Pues mira, ahora sí que es querer hacerte menso tú solo, ¿verdad? Yo te tengo que creer lo que tú me digas. Y también uno detecta cuando las personas mienten, ¿verdad? ¿Se da cuenta, padre? ¿Mande? ¿Se da cuenta usted Pues, luego? hay gente muy hábil para mentir y otros que son muy evidentes, ¿verdad? Alguna vez me atrevo a hacerte la pregunta, oye, hija, ¿y seguro que no ha pasado esto? Y pues la persona se empieza a rascar las manos, no me puede mirar a los ojos, empieza a voltear para todos lados y empieza a poner nervioso, pues eso delata que estás mintiendo, ¿eh? Pero digo, ¿a quién quieres engañar? Mira, te recuerdo que de antemano nosotros no podemos decir absolutamente nada de lo que nos confieses. Lo dicho en confesión queda sellado y en eso es muy claro el catecismo de la Iglesia. El sigilo sacramental no admite ninguna excepción, ninguna. Así llegues revelándome que vas a hacer explotar una bomba en una escuela, yo no puedo ir a denunciarte. Padre, ¿pero sí le dan ganas? ¿Mande? ¿Pero sí le dan ganas? ¿La tentación es fuerte? Aunque me dieran ganas, no puedo. Lo dicho en confesión queda. Por lo tanto, ¿qué te ganas con echar mentiras? Y además, a sabiendas de que ahí estás haciendo una confesión sacrílega, que lejos de levantarte perdonado, tu pecado se agrava, pues digo, ¿qué caso tiene? Así que es que, bueno, somos bien capaces los seres humanos. El arte, hacemos tontos nosotros mismos. Así que Padre, es, yo no entiendo cómo una persona que dice que va a misa, pero está parada en la puerta platicando todo el rato sin poner atención, ¿a poco cree que la misa tiene alguna validez para él? Bueno, el arte de hacerse tonto uno mismo. padre, le voy a dar el paso a Rodrigo, pero mire, en cada programa, padre, nosotros regalamos algo a las personas que se quieren formar, porque como le dije antes, este es un programa formativo y vamos a regalar un diccionario de catequesis totalmente católico, porque aquí todo es 100% católico. Hemos estado regalando catecismos de nuestra Santa Madre Iglesia, Biblias en cada programa, pero siempre, padre, hacemos una pregunta. Rodrigo ahorita le va a preguntar algo a usted, pero me gustaría que en este programa usted hiciera una pregunta de nuestra doctrina católica y la persona que conteste se va a llevar el diccionario de catequesis, así es de que para que le vaya echando mente, padre, ¿qué va a preguntar? Bueno. Pero en un momento más adelante hacemos la pregunta. Adelante, Rodrigo. Bueno, padre, ¿usted nos puede decir qué otros sacramentos aparte de la confesión perdonan pecados? Sacramentos. El bautismo, obviamente, ese perdona todo, sin confesión, ¿eh? Obviamente, bueno, ya pensando en bautizar un adulto, ¿verdad? Un adulto que se bautiza no se puede confesar desde el bautismo. ¿Por qué? Pues porque si no estás bautizado no puedes recibir ningún sacramento. Así que tu sincero arrepentimiento y tu conversión a Jesucristo, en el momento del bautismo, todo se perdona, todo. Pero el bautismo solo se puede dar una vez en la vida. Fuera de ahí, pues no, más bien los demás sacramentos suponen la confesión, porque todos los sacramentos se reciben en estado de gracia. Para poder recibir el sacramento del matrimonio, hay que confesarse antes. Dígase lo mismo para tu primera comunión, dígase lo mismo para la confirmación, obviamente para el orden sacerdotal. Sí, pues más bien el único que perdona los pecados y sin confesión es el bautismo, pero ese es un cartucho que se quema una vez en la vida. Nada más. Una vez. La unción de enfermos, padre, ¿ahí hay perdón de pecados también o no? Pues el rito de la unción incluye la confesión si esta fuera necesaria, ¿no?
Si estás hablando de una unción de emergencia, un enfermo grave, un agonizante, pues obviamente ahí no tendrá oportunidad de confesarse. Así que el sacerdote asume que se arrepiente de sus pecados y ahí mismo se le da la absolución. Pero ya se trata de un enfermito con el que se puede hablar, pues el mismo rito contempla el momento de la confesión. Pero no es que la unción en sí misma perdone los pecados. Padre, tengo una pregunta y con esta nos vamos a echar muchos encima. Una pareja que vive en unión libre, ¿puede confesarse, padre? Bueno, no creo que nos echemos muchos encima porque la respuesta es obvia, ¿no? Y la razón es obvia. Aquí no es una arbitrariedad, no es que, ay, ¿por qué no dan chance? Pues la razón es obvia. Porque si tú estás en este momento viviendo en unión libre, para que tu confesión tenga validez, necesitarías dejar esa situación. De modo que, pues no tiene caso que yo te diga, sí, te perdono tus pecados, pero sigues en la misma situación. No te casas o no te separas. Por tanto, pues el acercarte a la confesión sacramental, pues no es una opción para ti en este momento. Quizá Sí. previo a que ya ahora sí recibas el sacramento del matrimonio o cuando ya te has separado de la persona en cuestión, entonces sí. Pero bueno, lamentablemente sí, es estar persistiendo en una situación de pecado y una condición indispensable para recibir la absolución, el arrepentimiento y al menos el propósito de dejar ese pecado. Padre, y si por ejemplo esa pareja que vive en unión libre, digamos que tiene cierta edad, ya no sostienen relaciones sexuales, igual tampoco pueden confesarse. Bueno, aquí el asunto es que puede darse una situación de escándalo. Ujú. Si tienen relaciones sexuales, si han tomado la decisión de vivir como hermanos, muy venerable su opción, pero no le van a explicar a todo mundo, ¿sí? Y si es públicamente conocida su situación y son conocidos, pues eso puede prestarse al escándalo. Así que en estos casos deberán exponer al sacerdote su situación y lo más probable es que éste les recomiende que si van a acercarse a la comunión, que sea de preferencia en alguna parroquia donde no sean conocidos, para evitar el escándalo. Vale, Muchísimas padre, muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias, padre. Padre, ¿qué pasa al momento de recibir la penitencia? Por ejemplo, al momento de confesarse y a la persona no le gustó lo que el sacerdote le dijo. El sacerdote tal vez le dijo, mira, tienes que arreglar la situación y esta persona no se sintió contenta, va y busca a otro sacerdote para que, como con los médicos, que le dé una segunda opinión. Y tampoco le gusta y luego busca otro y dice, ok, este dijo que sí. Bueno, aquí hay que distinguir varias cosas. Hay gente que lo que quiere es que le den permiso. Y bueno, que te quede claro. O sea, nosotros no estamos para dar permisos. Padre, ¿me da permiso de usar anticonceptivos? Padre, ¿me da permiso de comulgar aunque no esté casada? Padre, estoy divorciada y vuelta a casar. ¿Usted me da permiso? Es que nosotros no estamos para dar permisos. O sea, uno está para decirte esto es la ley de Dios, esto enseña la iglesia. Yo te puedo decir se puede o no se puede, pero yo no estoy para autorizarte, aunque desgraciadamente podrá haber sacerdotes que sí se pongan en ese plan y malentendiendo todo tranquilo, al cabo Dios es bien chido, bien buena onda. Bueno, no, mi Dios es más misericordioso de lo que puede imaginar, pero yo recuerdo aquellas palabras de Jesús, aquel que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor de los cielos. Y bien, sí se vale buscar una segunda opinión, sí se vale, porque pues se supone que todos los sacerdotes deberíamos saber lo mismo, pero hay algunos que digamos no se han actualizado. Pongo un ejemplo. Al menos en mi diócesis, mucho tiempo, la disposición del obispo de entonces era, cuando empezaba a darse mucho el fenómeno del amaciato, de la unión libre, se daba la disposición de que los papás de aquel que viviera en amaciato tampoco podían comulgar. Ellos también estaban en pecado. Entonces, pues esa mentalidad se quedó mucho tiempo hasta que ya
hubo un discernimiento y vimos que, bueno, eso no tiene sustento ni en el magisterio de la iglesia ni en la Sagrada Escritura. Y bueno, tenemos que ser comprensivos con la situación de muchos papás que no es que le promuevan esas actitudes a sus hijos, simplemente pues los hijos tomaron su decisión y ellos no pudieron hacer nada. Inclusive quienes los tengan viviendo en su casa, bueno, en algunos casos podría darse que sí, papás son alcahuetes con los hijos y les facilitan el pecado. Bueno, pero hay otras situaciones donde, por decir, la chamaca se les embarazó y pues bueno, se le fue el muchacho a vivir con él y pues tampoco hay que echarlos a la calle. Entonces, bueno, no tienen ellos la culpa. Y fueron con un padre que les dijeron, no, tú también estás en pecado mortal. No, ahí sí se vale buscar una segunda opinión. Y acá no es que el otro padre sí le dé permiso, es que quizá este padre sí está más actualizado o este padre sí te dio la oportunidad de que te explicaras tu situación. Y entonces él te va a decir, no, hija, tú tranquila, esto es lo que enseña la iglesia y ahí sí. Pero fíjese, a propósito de esta pregunta, me acuerdo de una experiencia. Una vez conmigo a confesarse un señor X, y más que a confesarse, llegó a presumirme que a él le gustaba la pornografía y que a él le gustaba compartir a sus cuates, todo eso. Yo la verdad lo sentí muy, sin propósito alguno de enmienda, hasta satisfecho de lo que hacía. Por lo tanto, en ese momento dije, ¿sabes? No te voy a dar hasta que demuestres algo de arrepentimiento. Y aquel señor se quedó como que, bueno, ¿qué no me va a dar el perdón? Le estoy explicando, señor. Usted no me demuestra el más mínimo arrepentimiento y yo en esas condiciones no puedo darle la absolución. Ah, bueno, se paró, se fue con el padre que estaba confesando enfrente. Y ojo, tal vez buscas una segunda opinión, porque lo que te dijo el padre no te satisfizo. Pero si vas a buscar una segunda opinión, asegúrate de decirle lo que le dijiste al otro. Porque a lo mejor ya le suavizas más, omites algunas cosas, hablas a tu conveniencia y el otro sí te va a absolver. Entonces, como aquel señor, no me absolve, voy con el otro, le cuenta lo que quiere oír y hasta sale muy satisfecho diciéndome, ¿no que no me la daba? Eso se llama ser sinvergüenza, se llama ser abusivo y engañarte tú solo, porque, pues sí, tú ve con el padre y cuéntasela como te conviene para que te dé la absolución, pero solo te recuerdo una cosa, adiós, no lo engañes. Amén. Padre, amén. Otra pregunta. ¿Usted qué opina, por ejemplo, de estos sacerdotes que, por ejemplo, dan la absolución aún en situaciones donde la iglesia lo prohíbe, porque ellos dicen que por misericordia, que ellos ven el sufrimiento de las personas, como la señora que vive en unión libre, pero ama a su pareja, pero no se pueden casar, que porque el otro ya estuvo casado o algo así? Entonces yo he escuchado casos de sacerdotes que dicen, no, yo igual sí la absuelvo porque pues pobrecita y les da la comunión. Bueno, mira, aquí el Papa Francisco nos ha insistido mucho en que no nos fijemos más en la persona que en las normas, ¿verdad? O sea, las cosas deberían ser así y todo debería estar dentro del código, pero humanamente hay tantas situaciones tan difíciles, tan adversas, que, o sea, debemos ser comprensivos. El ser comprensivo no necesariamente significa que te voy a dar la absolución cuando no debo de hacerlo. Más bien, y es lo que nos ha insistido el Papa, que caso por caso busquemos darle el discernimiento personalizado. O sea, cada caso es diferente. O sea, no se puede meter a todos en el mismo cajón. Y bien, yo apelo a que ese sacerdote que dio la absolución escuchó la situación, hizo un buen discernimiento, vio las situaciones agravantes o atenuantes y haciendo un sano juicio, él supo lo que hacía, ¿verdad? En todos los casos hay que ser misericordiosos, inclusive cuando se niega la absolución. Si, por ejemplo, a mí me llega una mujer que llega a confesarse, ok, vive en unión libre, mira, si ella me revela eso en la confesión,
yo no lo haría como sé que otros sacerdotes lo hacen. No, ¿sabes qué? No, tú no puedes confesar, vete y ni te pares, porque estás en pecado mortal. Yo le explicaría los motivos, le explicaría amablemente los motivos de por qué no se puede. No es que no quiera, es que no se puede. Y sí, te daría la bendición. Incluso en el libro de Francisco, El nombre de Dios es misericordia, él mismo expone el caso de un señor que vivía en una situación así, una situación irregular, pero él cada semana iba al confesionario y él decía, padre, mire, yo sé que no me puedo confesar, yo sé que no puedo comulgar, pero sé que he pecado y quiero, por favor, solo déme la bendición a mí. A esa situación el Papa la pone como de un cristiano bien formado. Él no se va a acercar a comulgar, sabe que en ese momento la gracia no le va a llegar a través de la comunión. Ok, pero no es el único medio. Sigue siendo un cristiano que lee la palabra de Dios, que hace oración, que hace obras de caridad. Tal vez por X o Y razón no puede ajustarse a la norma. Sin embargo, se arrepiente de sus pecados y busca un sacerdote comprensivo que le dé la bendición. Padre, y hablando de comunión, eh, ¿Vale? Padre, hablando de comunión, aquellos que no pueden recibir el cuerpo de Cristo, aparte, he escuchado que hay una comunión espiritual. ¿Cómo es eso? ¿Es válida? ¿Cómo es ese asunto? Bueno, la comunión espiritual es una oración que se hace como un deseo de recibir sacramentalmente al Señor. Desde luego que no equivale a la comunión sacramental, pero pues es un acto de devoción que se puede hacer. No suple, pero es recomendable hacerlo, como ese deseo. Mira, o sea, una persona que está en una situación en la que no puede comulgar, se le pide que no se aleje, que no se sienta fuera de la misericordia de Dios, que comprenda su situación y que bien, ok, en este momento te privas de la comunión, pero al menos hay un deseo, algo que te hace hasta el momento en el que se arreglará bien tu situación y ahora sí podrás comulgar y estar totalmente en paz con Dios. Pero aún ahí, recordar las palabras de Jesús, yo tampoco te condeno. O sea, aún en tu situación, no estás fuera de su misericordia. ¿Sí? Muchísimas gracias, padre. La siguiente pregunta es la que muchas veces nuestros hermanos separados no entienden, nuestros hermanos protestantes, y ¿es el sacerdote el que perdona los pecados o es Jesucristo el que perdona los pecados? Que quede claro. Es Jesucristo, obviamente, que le dio a sus apóstoles la potestad. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Pero no es por obra de uno. Es el Espíritu Santo quien actúa, es Jesucristo. Y el sacerdote al momento de absolver dice, yo te absuelvo de tus pecados. Yo te absuelvo, no yo, Ricardo López, sino Cristo a través de mí, yo que indignamente lo represento, así como en la misa, no digo, tomen todos de él, porque esto es el cuerpo de Cristo, no, porque esto es mi cuerpo. En ese momento, indignamente, convertimos en Cristo mismo, que es el que está actuando. De modo que al absolver los pecados, es el mismo Cristo que por medio del sacerdote los perdona. Y tuyo. Muchísimas gracias, padre. Adelante, Rodrigo. Padre, es que nos preguntan en el chat, ¿cuál es la diferencia entre atricción y contrición? Entiendo que atrición es el dolor por el pecado, pero movido por el miedo, ¿sí? De que el miedo de que, chin, lo que comentaban hace rato, chin, pequé y si salgo y me atropella un camión, ¿qué me va a pasar? Sí, el miedo, quizá también la vanidad de que, ay, ¿cómo pude yo haber fallado? ¿Cómo pude haberme equivocado? La atrición, pues es, digamos, el dolor de los pecados imperfecto, el que es movido más por el miedo o por la vanidad. La contrición es aquel arrepentimiento que brota del amor a Dios, de el caer en la cuenta de que cómo pude haberle fallado a Dios que ha sido tan bueno conmigo, y el deseo de recuperar el estado de gracia, de recuperar la amistad. O sea,
La diferencia es, la atrición es el arrepentimiento movido por el miedo, mientras que la contrición es el arrepentimiento movido por el amor. Gracias, gracias, Padre. Muchísimas gracias, padre. Entonces, en resumidas cuentas, padre, en su experiencia como sacerdote, ¿cuánto tiempo se necesita para hacer una buena confesión? Desde que entra la persona al confesionario, regularmente, ¿cuánto sería lo normal? Pues aquí no hay un parámetro, ¿verdad? Puede la persona despachársele en un minuto si es concreta, si va al grano, y aún así ser una confesión bien hecha. Hay confesiones que de veras ameritarían pues, hasta una hora, pero según el caso, aquí pues me pones una pregunta difícil porque pues, no hay un parámetro. La regla general es ser precisos y ser breves, sobre todo cuando se trata de que hay varias personas esperando. Si ya lo que quieres es una confesión bien hecha, donde no sea la manchita, sino sea restregarte con estropajo y con cloro, y un examen de conciencia, por ejemplo, aquí está ahí sí ya algo con más detenimiento, pero bueno, no hay así una regla general, pero creo que una confesión bien hecha no debe ser menos de 5 minutos en lo que llegas y explicas bien tus pecados y que el padre tampoco sea de los rapiditos, que te preste atención, que te dé un consejo oportuno. Creo que en 5 minutos es más que suficiente. Dice un hermano que participa con nosotros en Mesa Redonda, le dicen, el Gibran, dice, yo me llevo todo escrito para tardarme 3 minutos, dice. Está bien, nomás asegúrate que ese escrito no caiga en malas manos. De hecho, sí les agradezco a algunos penitentes que lleven por escrito sus pecados y que sean más concretos. Así se hace una confesión. Y al menos eso deja ver que te preparaste, que te interesó tu confesión y que no llegas nada más a improvisar. Muchísimas gracias. Adelante, Rodrigo. Gracias, Javier. ¿Cada cuánto usted recomendaría, pues, confesarse, una confesión equilibrada? ¿Cada semana, cada día, cada año, cada trimestre, cada semestre? ¿Cuál cree que usted es un buen ritmo para alguien que quiera vivir su fe cristiana? Buena pregunta. Pues tampoco hay una regla general. El mandamiento de la iglesia sí dice que por lo menos una vez al año. Por lo menos. Eso no quiere decir que se tenga que ser solo una vez al año. Si te pasas del año, ya no es algo sano. Ya significa que estás descuidando tu vida de gracia. Pero también debemos cuidar el abuso, que también se da bastante. Hay quienes no se confiesan casi nunca y quienes se confiesan a cada rato. Quienes se confiesan cada semana, pues tal vez sea un bonito hábito, pero revela que o eres algo escrupuloso o te confiesas de pura rutina o no tienes cuidado de conservarte en gracia ni siquiera una semana. Ahora imagínate los que se confiesan cada tercer día, quienes hay que se confiesan diario. Llegué a conocer un caso de quien se confesara 3 veces en un día. Eso ya habla de que no se tiene una espiritualidad sana. Hay personas escrupulosas que en todo y que viven en una angustia terrible si sienten que están en pecado, que serán pecaditos de que por ejemplo, hay quien se confesaba de que estaba leyendo la Biblia y la cerró fuerte y ya siente que por eso pecó. O sea, ya no es una espiritualidad sana, ya es tener una imagen de un Dios castigador, de un Dios que está como una cámara de vigilancia, está nomás checando, que un Dios que está obsesionado en castigarte, en condenarte. No, o sea, así, yo siento que es peor aún el que se confiesa de una forma obsesiva, quizás además que se tarda demasiado en confesarse. Por eso yo recomendaría una confesión sana en condiciones normales de una persona pues, que no comete graves pecados, que lleva una vida normal, sana. Creo que confesarse
cada 15 días o cada mes, eso es algo muy sano, muy adecuado. Confesarse cada semana, pues tal vez sí, pero aún eso indica algo de descuido. Y confesarse desde la semana ya son escrúpulos y no lo recomiendo. Gracias, padre. Otra preguntita, qué pena me meto, Javier. Nomás, ¿hacemos la pregunta ya de una vez o más tarde? Sí, de una vez. Adelante, padre, vamos a regalar este diccionario de catequesis. Por favor, si puede hacer una pregunta, dicen por acá que no vaya a ser muy difícil. Bueno, pues se lo dejamos a su criterio, padre. El acto de contrición que se debe decir al momento de confesarse. El acto de contrición. Si el padre te pide el acto de contrición, ¿qué vas a decir? Esa es la pregunta. Perfecto, padre. Muchísimas gracias. Vamos a estar pendiente del chat a ver quién es el primero que lo escribe. ¿Lo tiene que escribir completo, padre? Sí. Perfecto. Bueno, hay una forma larga y una forma breve. Puede ser cualquiera de las dos, el que se ponga más trucha y diga primero, pero que esté bien dicho. Ok, aquí lo vamos a leer y si usted dice no está bien, no está bien. Vámonos. Adelante, Rodrigo. Sale, pues. Bueno, padre, es algo que yo he escuchado en discusión con amigos seminaristas y sacerdotes, que hablan de que una persona que se confiese, si muere, aún así no alcanza a ir directamente al cielo, sino que van al purgatorio. ¿Cuál es su opinión al respecto, padre? Pues mira, poco importa mi opinión en esas cuestiones, porque pues, la enseñanza de la iglesia está muy clara de que para llegar al cielo habrá que estar totalmente purificados. La doctrina sobre el purgatorio nos habla de que es ese estado de purificación en el cual cuando uno se confiesa, uno se quita la culpa del pecado, pero queda la pena. O sea, esa satisfacción que debemos dar en esta vida o en la otra por el pecado cometido. Entonces, digamos que es, si el pecar es enterrar un clavo en la puerta, la confesión quita el clavo, pero no el agujero. Ese resanar el agujero sería la función del purgatorio. Aquí el problema es que muchos ven el purgatorio como una especie de infinito. Y bueno, por purificación, ahí es la pregunta teológica. ¿Qué hemos de entender por esa purificación? Como un sufrimiento, hemos de entenderla como una sanación. El purgatorio es un lugar con penas, fuego, calderos, o es un estado que se está preparando a encontrarse con Dios. Para eso, la iglesia ofrece las indulgencias, que no son las indulgencias del tiempo de Lutero, que eran para lucrar. No. Indulgencia consiste en que con el tesoro de las gracias de Cristo y de los santos que la iglesia administra, se ofrecen con una buena confesión, una buena comunión y una cierta obra indulgenciada, la remisión total de todas las culpas y pecados, de modo que cuando se recibe esa indulgencia plenaria, según lo enseña la iglesia, allí, digamos, ya es borrón y cuenta nueva, tal como si estuviera recién bautizado, digamos. Pero mira... alguien por aquí ya contestó, Rafael Tobar, dice, el acto de contrición, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. ¿Es ese o le faltó? Ya lo doy por bueno ese. Ya lo da por bueno. Bueno, pues ya tenemos un ganador, a Rafael Tobar. Rafael Tobar se llevó el diccionario de catequesis. Por favor, si puede entrar, por favor, a la página de Mesa Redonda. En Facebook nos busca como Mesa Redonda y nos contacta, por favor, por Messenger para darnos sus datos, para enviarle este libro completamente gratis. Muchísimas gracias
por esa hambre, por esa sed de formarse. Son tantos los conocimientos y las riquezas que tiene nuestra Santa Madre Iglesia que ustedes no se imaginan. Esto es un granito de arena para todos aquellos que quieren aprender y que no se quieren quedar simplemente con lo básico. Adelante, padre. Bien, pues ¿en qué nos quedamos? Yo le iba a preguntar, padre, Sí. ¿Existen pecados que puede absolver el sacerdote o hay pecados que son únicamente para los obispos o todo es igual? Sí, ciertamente hay pecados reservados al obispo y pecados de cierta gravedad. El aborto es uno de ellos. El sacrilegio, o sea, si alguien profanó con fines blasfemos las especies eucarísticas, también. Atentar contra la del rolón pontífice también. No tengo bien en mente cuáles son todos esos pecados reservados, que son reservados porque implican excomunión. O sea, no solamente el estar en pecado, implican excomunión en la iglesia. El aborto, como bien se nos ha enseñado, insistido, tanto el que lo realiza como el que colabora de alguna manera incurre en excomunión. Y el único que puede levantar la excomunión es el obispo. Pero bien, el obispo puede delegar también a otros a que también tengan esa facultad. Y al menos en mi diócesis, nuestro obispo nos ha facultado para que también cualquier presbítero pueda responder el pecado del aborto y levantar la excomunión. Pero la gran mayoría de pecados puede absolverlos cualquier sacerdote. Padre, pero digamos que no le hubieran dado autoridad, el obispo no le dice nada. Llega una persona y le dice, cometí el obispo, le dice, no, yo no puedo, muchas gracias, hago una cita con el obispo, ¿cómo pasa? Bueno, el sacerdote debe explicarte la situación y debe remitirte al obispo. Yo sé que en muchos lugares será bastante difícil que el obispo te reciba en confesión. Por eso casi siempre hay penitenciarios. En la catedral de cada diócesis debería haber sacerdotes penitenciarios que tienen esta facultad. En el caso de mi diócesis en Guadalajara, pues ahí en la catedral hay varios confesionarios y donde los sacerdotes que empiezan tienen la facultad de absolver pecados reservados al obispo. Padre, cuando estábamos hablando, por ejemplo, el pecado del aborto, ahora que anda todo ese movimiento de que en Argentina querían abortar, o mucha gente que quiere abortar, al tener la intención, no son abortistas, no están abortando, pero ellos están apoyando eso. ¿Caen en un pecado, padre? Sí, ahí no hemos de suavizar el asunto. Aunque tú estés preocupando por los derechos de las mujeres y eso, pues estás que se facilite un crimen aberrante. Por lo tanto, aquí sí se es cómplice. Recuerda que se es cómplice del aborto tanto el que te lo deja, como el que te lo paga, como el médico que lo realiza, como el que te lleva. Y pues si aquí estás totalmente apoyando un aborto en concreto, pero estás queriendo que se facilite, se promueva, desde luego estás totalmente en contra de la ley de Dios y como tal estás incurriendo en un pecado. Aunque dudo que los que están promoviendo eso sean católicos que se confiesen. De hecho, supe que después de la decisión que se tomó en los juzgados en Argentina de no aprobar la ley del aborto, hubo largas filas en las parroquias de Argentina de supuestos católicos que llegan a querer dar de baja de la iglesia. Mire, no quiero tener nada que ver con la iglesia católica, así que agarra su libro de bautismos y me borra mi nombre porque yo no quiero estar vinculado a la iglesia. Pues, realmente dudo mucho que fueras un católico activo. Desde antes te alejaste, pues Dios te bendiga, hermano. Padre, y cuando hablaba de excomunión, padre, ¿es necesario que un sacerdote te diga, estás excomulgado? O con el simple hecho de cometer el acto, en este ejemplo, ahorita por lo más sonado, el aborto.
ya con cometer el acto, ¿estás excomulgado o necesitas que el sacerdote te lo diga? Esos actos ya tienen el derecho, lo llama así, excomunión ipso facto. En el caso del aborto, por ejemplo, ahí no ocupas que nadie te lo diga. Tú ya lo sabes que estás excomulgado. En otro caso que provocaría excomunión, que el sacerdote, el mismo sacerdote absuelva al cómplice de un pecado contra el sexto mandamiento. ¿Sí? O sea que, por decir, yo tengo mi que ver con una mujer, pero le digo, tú tranquila, te confiesas conmigo, yo te absuelvo. Eso es excomunión inmediata. ¿Sí? Otra cosa es que, por ejemplo, alguien está divulgando herejías y recibe la advertencia del obispo, de la autoridad competente, que es que se detenga, que se retracte, y no lo hace y persiste, entonces ya ahí podrá venir el decreto de excomunión. Pero pecados como estos que te acabo de mencionar, entre otros, son excomunión ipso facto. Padre, pero cuando el sacerdote le avisa al confesado, al que se confiesa, que está excomulgado, ¿le puede dar o le puede restituir una comunión parcial mientras estudia su caso, mientras se habla con el obispo o algo así? Una comunión parcial. Sí, ¿A qué o te sea, a dar un pedacito de hostia nada más? No, pues es que pues, se está o no se está. Ahí de plano, el penitente que se arrepiente, cuando pide perdón, cuando se retracta, cuando demuestra arrepentimiento, claro que se le levanta la excomunión, pero aquí el tema es con el que persiste, con el que se obstina en su pecado. yo le comento por experiencia personal, porque hace muchos años cuando estaba en el colegio, yo alcancé a practicar magia negra. Y en el momento que me confesé, pues el sacerdote me dijo que estaba excomulgado, ¿sí? Porque había abjurado contra el Espíritu Santo. Y que, pues, que me daba la comunión parcial, pues yo me angustié, que mientras tanto él tenía que llevar mi caso al CELAM, al Consejo Episcopal Latinoamericano, para que me impusieran la penitencia de vida. Y entre eso pasó como un mes. Por eso le hago esa pregunta, porque pues, Vaya, pues aquí pues prefiero decir que no sé a inventarte algo, ¿verdad? ajá. Francamente, en estos casos no sé cómo aplicaría, no sé qué criterios usó el sacerdote. Pues aquí me disculpo, debo reconocer que no lo sé todo. Ujú. Conforme a lo que sé te comento, pero en este caso no sé cómo se actuaría. Padre Ricardo López, ya casi vamos a terminar y más que nada me gustaría darle las gracias, pero también me gustaría invitarlo y voy a terminar con una pregunta. Me gustaría saber si más adelante le gustaría estar con nosotros para hablar de la liturgia, de la Santa Misa, lo que sucede, qué es lo que está pasando, lo que es la Santa Eucaristía, lo que es todo encierra la Santa Misa. ¿Qué le parece? Me parece estupendo y para mí siempre es un honor acompañarlos. Porque muchas veces la gente va, se sienta, no sabe qué es lo que está pasando. Y para terminar, ya con este programa, el día de hoy yo miré su video, es inevitable que hablemos de esto, del caso que pasó allá en Pensilvania, de los sacerdotes que fueron involucrados en la pedastría. Sí, y hubo mucha controversia. ¿Cuál es su punto de vista? Yo miré su video y me quedé con una frase y se lo dije hace un rato, que hace más ruido un árbol cuando se cae que todo un bosque que se levanta. Adelante, padre, denos su opinión. Bueno, pues claro que no vamos a defender lo indefendible. Los actos de estos hermanos míos sacerdotes, pues completamente reprobables, tanto lo de ellos como el de los que no actuaron debidamente, los obispos que o encubrieron completamente o simplemente no actuaron con la suficiente firmeza. Pues mira, no hay mucho que comentar más que lo que el Papa ya dijo, perdón. Y sé que es un perdón insuficiente para sanar las heridas en esas víctimas,
para sanar la impresión tan amarga que les quedó, cómo se truncó tantas vidas inocentes. No se puede defender lo indefendible. Lo único que pido es, ok, así como no se puede justificar ni suavizar la gravedad de estos actos, no caigamos en la tentación ni de exagerar ni de generalizar. Lo que yo propuse en el video que mencionas es que hay que denunciar a los malos pastores. Y incluso tú como laico, tú sabes de que algún sacerdote está cometiendo estos abusos y entonces de alguna forma estás siendo cómplice de ello. Denuncia a un mal pastor, pero también exhibe a los buenos. Por supuesto que va a ser noticia de primera plana un sacerdote que abusa de un niño, pero cuando se habla de sacerdotes que sacan a niños de la calle, que les dan un hogar, que les dan educación, sacerdotes que se entregan a la formación de los jóvenes, que en los hospitales, que están horas en el confesionario, que están siempre dispuestos a la gente, que ayudan a los pobres de tantas maneras. No va a ser porque un árbol que se cae, un sacerdote caído, que todo un bosque que crece. Los aviones que vuelan nunca son noticia los aviones que se caen. De igual modo, así como no podemos hacernos de la vista gorda ante esos abusos, también hay que reconocer que la gran mayoría son sacerdotes buenos, entregados, ejemplares. Y que, bueno, los sacerdotes sí, se formaron en los seminarios, pero también vienen de una familia, también provienen de una sociedad que pierde los valores, que se corrompe, que se aleja de Dios. Los sacerdotes también somos hijos de nuestro tiempo. Por lo tanto, aquí hay que preguntarnos la responsabilidad que tenemos todos en esto. Padre, muchos de nuestros medios amarillistas han venido a pescar en río revuelto, la culpa, porque el celibato es el que ocasiona todo el problema. ¿Es eso verdad, padre? Pues mira, tal vez sería cierto si la gran mayoría de los pederastas fueran sacerdotes, pero tú sabes que es un porcentaje mínimo, paupérrimo, el de los sacerdotes. Entre los casos de abuso sexual, la inmensa mayoría se dan en el mismo seno familiar, de parte de hermanos, de tíos, de abuelos, y por aberrante que suene, hasta de sus mismos padres. La mayoría de los casos se dan entre maestros, vecinos, o entre criminales. O sea, si viéramos así una gráfica, veríamos que el porcentaje que se da en el caso de sacerdotes es mínimo. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa al celibato, porque también una persona casada puede tener semejantes depravaciones, y de hecho esto frecuentemente sucede. O sea, ciertamente, alguien puede vivir su celibato de una forma reprimida, amargada, puede tener una profunda inmadurez, puede tener hasta una patología que le hace cometer esos crímenes. Pero culpa del celibato no es, porque no significa, eres célibe, entonces estás reprimido y tienes que desquitarte con un niño. No, esa lógica es inexistente, absurda. Sí hay célibes que son pederastas, lo cual no significa que todos los célibes son pederastas. Padre, y ahora que surgió toda esta noticia, personalmente usted, ¿ha sentido como que la gente va a tener rechazo hacia usted? ¿O ha sentido como que la gente ya no quiere confesarse? ¿O siente miedo que podría pasar eso? Mira, pues escándalos de estos han sonado muchas veces. El de esta ocasión, al menos hasta el momento, no he percibido que tenga particular eco. Y bien, pues la gente que se aleja, en realidad, es la gente que nunca se ha acercado, ¿no? Así que los feligreses que están cerca, los que nos conocen, los que entienden que estas cosas pasan y eso no significa que yo me tenga que alejar de la iglesia por eso, pues esos son con quienes contamos y los que tenemos. Los que se escandalizan, los que ya de por sí no están cerca y quieren solo tener más razones para alejarse, pues claro que este va a ser el pretexto ideal. Pero un católico a conciencia, bien formado,
sabe que su fe no está vinculada a un mal sacerdote, sino a Jesucristo. En Él es en quien ponemos nuestra fe, y que aunque haya escándalos, aunque haya pecados, yo soy el que en primer lugar reconozco que soy pecador. Yo no puedo decir, cuando beberé, a mí no me va a pasar. Yo sé que la iglesia está conformada por pecadores y yo soy uno de ellos. El pretender que hay pecadores y malos testimonios sería el gran caso de soberbia y arrogancia, de que yo soy perfecto mientras los demás son malos. Y esa no es la actitud de la iglesia de Jesucristo. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias por haberle puesto el pecho a las balas, porque los penaltis estuvieron duros y las preguntas a la yugular. No vaya a ser que después ya no quiera regresar con nosotros, padre. No, pues espero haber respondido satisfactoriamente. No, no lo sé todo, pero te hablé desde mi propia experiencia. Muchísimas gracias. Sí, nos gustaría también saber algo de la liturgia, que nos formara un poquito lo que tenemos que hacer, a qué horas tenemos que llegar, lo que no se debe de hacer, todo lo que sucede en el rito litúrgico para saber. Espero que podamos contar con usted más adelante. Bueno, pues ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, padre. Para servirte, gracias por la invitación y nos veremos esta próxima vez. Primeramente Dios. Adelante, Rodrigo. No quiero que se vaya, sino antes de que me conteste una preguntita, porque usted habló sobre las indulgencias y este es un tema que se menciona mucho, pero para la mayoría de los católicos es desconocido. O sea, la indulgencia viene a ser como una confesión, como una penitencia, como las dos. ¿Cuál es en sí el efecto de la indulgencia? ¿Para qué me sirve? La indulgencia sirve para borrar todas las penas merecidas por los pecados de toda la vida. El efecto de la confesión es que ya hubo una reconciliación con Dios, se borra la culpa por el pecado, podemos volver a comulgar. Sin embargo, eso va quedando, digamos, se va a la cuenta. Y eso que se va agregando a la cuenta, debemos satisfacerlo en esta vida o en la otra. Es ahí donde entra la doctrina del purgatorio. La indulgencia es la oportunidad de realizar un acto que la Iglesia indica para obtener esa satisfacción total de todas las penas merecidas por los pecados. La indulgencia se gana haciendo una obra indulgenciada. Por ejemplo, en el año de la misericordia, pues se ofreció que escuchando misa en ciertos templos, así una confesión, orando por las intenciones del Papa, ya se ganaba la indulgencia. Por una peregrinación a cierto santuario, por ofrecer una hora de adoración al Santísimo, por el rezo del rosario en familia, por media hora de lectura de la palabra de Dios. Esas, entre otras, son obras indulgenciadas que, junto con la confesión, la comunión y la intención de ganar la indulgencia, es lo que nos la gana. Ok, padre. Entonces, en resumen, podríamos decir que la indulgencia no es una confesión, sino es un acto de satisfacción penitencial, ¿cierto? No sé si sería tan preciso definirlo así, pero sí, más o menos. Incluye la confesión, no es una confesión, la incluye, pero sí, supone una remisión total de todas las culpas y pecados cometidos durante la vida. Muchas gracias, padre. Muchísimas gracias, padre, por haber estado con nosotros. Sabemos que usted está usando su tiempo para compartir con nosotros y muchísimas gracias por haberme recibido los mensajes. Sinceramente no pensé que me fuera a contestar. ¿Por qué no? Pues para eso estamos, para servirles. ¿Y puedo hacer un comercial? Sí, claro, claro. Sigan mis reflexiones diarias en la página Padre Ricardo López Díaz. Ahí estamos a sus órdenes. Y si quisieran recibir vía WhatsApp la reflexión diaria del Evangelio, tome nota del siguiente número. Es número de Guadalajara, en México. Les paso el número completo. ¿Usted es de la diócesis de Guadalajara, padre? Efectivamente. Ok. Bien, el más 52 1 33 31 73 30 88. Repito. Otra vez, padre, otra vez, por favor.
Sí, más 52 1 33 31 73 30 88. Mande un WhatsApp diciendo, por favor, me envía las reflexiones del Padre Ricardo y ahí se le añadirá un grupo que se las mande diariamente. Muchísimas gracias, padre. También no se olviden de pasar por la página de Facebook del padre Ricardo López. Dele like a la página, por ahí también búsquela en Mesa Redonda, por ahí también pusimos la página del padre Ricardo López para que le dé like. También me puede buscar como Morales Javier en Facebook y le da manita arriba. Este video, si le gustó, dele like. Si no le gustó, dele manita abajo. De todos modos, seguimos siendo amigos. Aquí lo que hacemos de corazón es para el servicio del Señor. Nosotros en misas decimos, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y yo creo que hoy se hablaron muchas cosas que nos pueden salvar la vida. Una buena confesión, ¿verdad, padre? Efectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, pues este programa es Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, y dejamos a Rodrigo para que despida el programa. Adelante. Bueno, pues agradecerle al padre, fue un programa muy sustancioso. Creo que le tiramos a matar al padre, pero tapó todas las balas muy bien. Agradecemos su presencia, la presencia de todos los que estuvieron en el chat, atentos a la emisión. Recuerden que este programa es gratis. Nosotros no cobramos por enseñar. Antes aportamos de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, de nuestro dinero para poder evangelizarlos, para que ustedes se formen en su fe. Entonces, lo que recibieron gratis, denlo gratis, compartan este video para que otras personas conozcan cada vez más su fe, ¿ok? Y como dijo Javier, denle manito arriba si les gustó, denle manito abajo si no les gustó y pongan en qué podemos mejorar, pero hagan algo, no se queden quietos. Recuerden que compartir estos videos también es evangelizar. Y hermanitos, pues no, que el Señor les bendiga. Yo quería que el Padre nos despidiera con una bendición, pero ya se ausentó. Yo creo que se le cayó la conexión, yo creo. ¿Se cayó? Bueno, de todas formas, hermanitos, muchas bendiciones a todos, que el Señor les bendiga y estaremos próximamente el lunes en un nuevo programa de Mesa Redonda, el próximo miércoles en otro programa de Pregúntale a Rodrigo y sus amigos, y el jueves de la próxima semana, aprovecho para decirle al moderador estrella, tendré un debate con el pastor, ay, ¿cómo es que se llama? El pastor con el que hablamos de los libros deuterocanónicos, el pastor evangélico de Barranquilla. Se me va en este momento el nombre. Tendremos ese debate. Lo posteamos en Mesa Redonda. Sí. Y entonces lo emitiremos para que ustedes estén pendientes y también compartan este video. Vamos a debatir sobre si el papado es una institución cristiana, bíblica o no. Y bueno, hermanitos, gracias por su sintonía. Gracias a Javier por su disposición, por su tiempo. A todos los hermanos que iban a entrar hoy a compartir con nosotros y no pudieron compartir, pues porque este es un programa especial, sorpresa, que Javier nos ayudó a gestionar muy amablemente. Y bueno, que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias.